Buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Saludamos a los que están presentes y también tenemos que saludar a quién, a la gente que nos escucha por medio de la estación de radio. Hay cientos y miles de personas que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje a través de la radio. ¿Y qué les parece si les decimos que vengan? ¿Qué les parece si los invitamos a que vengan mañana? ¿Se atreven a invitarlos para que vengan mañana los que están escuchando por la radio? O sea, ¿cómo le vamos a decir? Mañana los esperamos. A ver cómo suena ese coro. Mañana los esperamos. ¿A ver cómo suena? Tremendo, esta gente comió bien hoy. Esta gente comió ñoquis al mediodía, comieron fideos, comieron cosas, algo fuerte porque están animosos. Y eso es muy, pero muy bueno. Así es, le decimos a la gente que nos escucha por la radio que mañana vamos a estar aquí. Islas Malvinas 856 7, bueno, llegarían lo mismo, ¿no es cierto? Porque la van a encontrar. Islas Malvinas 857, los invitamos para que vengan mañana y compartan el mensaje de la palabra de Dios con nosotros. Hace unos años le escuché a un poeta y cantautor argentino relatar esto, me gustó, lo guardé en el corazón y lo comparto con ustedes antes de ingresar con la Biblia. Una fábula cuenta que un día Dios bajó a la tierra en forma de mendigo. Buscó un pueblo y bajó en forma de mendigo. Anduvo por las calles polvorientas y finalmente llegó a la casa del zapatero del pueblo. Tocó la casa del zapatero del pueblo, el zapatero salió, miró al mendigo y el mendigo le dijo: amigo, si tú fueras tan amable, si tú pudieses arreglarme mis sandalias, están viejas y rotas. El zapatero lo miró y le dijo: estoy cansado de que todo el mundo venga a pedir y nadie a dar. Entonces el mendigo se enderezó más, lo miró y le dijo al zapatero: amigo, yo podría darte el $1.000.000 que tú necesitas para ser feliz, pero a cambio de tus piernas. El mendigo lo miró y por un momento dudó, pero pensó quizás estoy enfrente de alguien que puede darlo. Lo analizó 1 minuto, 2 minutos y finalmente dijo: ¿para qué quiero $1.000.000 si no voy a tener piernas? Si me van a tener que llevar de aquí para allá, para el otro lado. El mendigo entonces habló y le dijo: mira, yo estoy dispuesto a darte los $5 millones que tú necesitas para ser feliz, pero a cambio de tus brazos. El mendigo ahora lo pensó un poco más, unos segundos más lo pensó, pero finalmente dijo: ¿para qué quiero yo $5 millones si no voy a tener brazos y no voy a tener manos para acariciar a mis hijos, para abrazar a mi esposa, para poder saludar a la gente que amo? Entonces el mendigo lo miró y le dijo: yo estoy dispuesto a darte los $10 millones que tú necesitas para ser feliz, pero a cambio de tus ojos. $10 millones a cambio de los ojos. El zapatero agachó la cabeza y dijo: ¿para qué quiero yo $10 millones si no voy a poder ver nunca más el rostro de mis hijos? No los voy a poder ver crecer. ¿Para qué quiero $10 millones si no voy a poder ver nunca más el rostro de mis amados? Si no voy a poder ver nunca más una puesta del sol, si no voy a poder ver nunca más el cielo azul, ¿para qué quiero $10 millones? Entonces el mendigo, antes de despedirse, lo miró y le dijo: oh amigo, cuánta riqueza tienes y no lo sabes. Hoy hablamos de la riqueza que tenemos y no sabemos. ¿Me acompañan? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por Jesucristo, que es nuestra riqueza, el secreto de la vida.
Y gracias porque el mensaje de la palabra esta noche nos mostrará el camino, la verdad y la vida. Rogamos por la gente que nos escucha en la radio. Quizás hay un abuelito sentado a la orilla de su radio, triste, alguna abuelita porque pasó sola el Día de la Madre. Bendícela, Señor. Quizás nos escucha alguien en un hospital. Tu bendición sea para aquel que está enfermo en el hospital o en su casa. Y rogamos, Señor, una bendición para los que llegaron, los que van llegando al templo esta noche, y no solamente por los que están, sino también oramos por aquellos que amamos y no están con nosotros. En distintos lugares donde estén, tú les cuides y les protejas. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia tiene una fórmula para ser una persona, un cristiano exitoso en la tierra. Alguna vez Jesús, hablando con su gente, le dijo algo muy sencillo, una fórmula para poder ser exitoso en la vida. Alguna vez Jesús le dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto va a ser añadido. ¿Lo recuerdan? Fue tan enfático y tan claro, como diciéndole a los discípulos y a la gente de su tiempo, ustedes quieren progresar en la vida, quieren tener una buena familia, anhelan poder progresar económicamente en la vida. Esto es sencillo, pero muy sencillo. Busquen primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y el resto, lo que sea bueno, lo que sea positivo para nosotros, el Señor, ¿qué cosa? El Señor lo añadirá. El apóstol San Pablo fue llamado justamente para predicar ese mensaje y aprendió esta lección de distintas formas y distintas maneras. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, ustedes van a encontrar una historia muy, pero muy conocida. Quiero que la busquen conmigo en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo les voy a leer un poquito la historia y luego voy a detenerme en lo que considero que es la enseñanza para nosotros esta noche. Capítulo 16, verso 19 en adelante, dice la palabra, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rajándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. El servicio a Dios, la búsqueda de Dios, la entrega a Dios, no es una garantía de que nunca en la vida, en el mundo donde nosotros vivimos, no vamos a recibir lo opuesto a lo que pensamos que deberíamos recibir. El apóstol Pablo y su compañero Silas estaban haciendo la obra de Dios. Eran predicadores del mensaje del Evangelio. Eran buscadores del Señor. Eran la luz para la gente de su tiempo. Y en este momento, en lugar de recibir una recompensa acorde a su fe y a su devoción, ellos reciben totalmente lo opuesto. Hay muchas veces que nosotros pensamos que nuestra búsqueda y nuestra entrega a Dios automáticamente debería traer en nuestras vidas la prosperidad, debería traer la salud, debería traer la paz y la concordia. Pero así como decíamos anoche que hay cosas que se aprenden solamente en la oscuridad cuando los sueños se han acabado, hay cosas que también solamente se aprenden bajo la vara y bajo el rigor.
Y es obvio que Dios trabajaba con la vida de Pablo para educarlo como el gran hombre que un día debería ser. Y es obvio que Dios entendía que Pablo necesitaba también un poco de esa vara. Y aunque hoy en día hablar de la vara es algo que no es correcto y no podemos... A mí, por lo menos cuando era chiquito, mi mamá cortaba una varita de un árbol que se llama chañar. Es un árbol que no sé si lo hay aquí en esta zona, es una rama muy flexible y no se quiebra con facilidad. Y cuando nosotros hacíamos algo que no era correcto, mami sacaba la varita de chañar y las piernas te quedaban ardiendo. Eran una forma y una manera que yo le agradezco a Dios, era una forma de enseñar. Y en su afán de salvar y en su afán de redimir, Jehová de los ejércitos alguna vez permite que la vara sea sobre nosotros. Y dice la Biblia que a Pablo y a Silas los azotaron no poco, sino que dice que los azotaron mucho. Los historiadores bíblicos debaten si fue una vara, si fue un palo, qué fue con lo que le pegaron. He leído varios artículos sobre eso. Al fin y al cabo, con qué te peguen no importa. El hecho es que cuando la vara cae sobre la espalda y cae una vez, produce dolor. Y cuando cae dos veces, produce más dolor todavía. Y cuando va cayendo y golpeando, va rompiendo la ropa y finalmente va hiriendo la piel y la sangre va saliendo. Eso fue lo que sucedió en los cuerpos de estos dos hombres de Dios. Dice que fueron azotados duramente y echados en la cárcel. Vean el versículo siguiente, dice el verso 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Traten un poco de usar esta cosa tan hermosa que Dios nos ha dado, que es la imaginación. Nosotros podemos imaginar cosas muy lindas y podemos dibujar cosas en nuestra mente. Al fin y al cabo, con la imaginación cada uno de nosotros podemos ser artistas. Y piensen ustedes en el apóstol y su compañero, luego de haber recibido tremenda paliza, sus espaldas bañadas en sangre, Pablo, un hombre mayor, severamente lastimado, y ahora el carcelero lo toma de las manos, los llevan a la cárcel y les dicen que los asegure bien, y los lleva a lo más profundo de la cárcel. Las cárceles de aquella época nada que ver con las de ahora. Se cavaban muchas veces en la piedra maciza. Se buscaban lugares que finalmente estaban llenos de humedad y llenos de oscuridad. Allí se ponían puertas de hierro con cerrojos y eran llevadas las personas que iban a la prisión. No puedo imaginar que hubiese un baño o un lugar donde pudieran asearse. Me imagino que eran lugares espantosos. Posiblemente las celdas que estaban más cerca de las puertas eran las que más iluminadas estaban, las que más recibían aire puro desde afuera. Y las celdas más profundas tienen que haber sido las más oscuras, las más lúgubres, las más espantosas. Allí fue llevado y arrastrado Pablo con su amigo. Me imagino que pasaron en medio del resto de las celdas y allí se habrán asomado los otros pensionistas que había, se habrán arrimado a la reja para verlos, ver cómo los arrastraban, los empujaban y los golpeaban, y se habrán preguntado qué han hecho estos hombres para que les hayan dado semejante paliza. Finalmente, la última celda de la cárcel se abrió, los empujaron adentro y no contentos con haberles pegado, dice la palabra, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Uno se pregunta cuál es la necesidad de asegurarle los pies en el cepo
cuando ya están dentro del calabozo, cuando la puerta de hierro se ha cerrado y los candados se han puesto. ¿Cuál es el motivo? Pero puedo imaginar el dolor de Pablo y de Silas. ¿Por qué? Porque cuando le pusieron los pies en el cepo, sus espaldas quedaron, las partes lastimadas quedaron o contra las paredes o contra el piso. Y cuando tú tienes una parte lastimada, cuando tú tienes algo sangrando en la espalda, esas paredes todas rocosas tienen que haber producido un enorme dolor en el cuerpo de Pablo. Cuando te duele el cuerpo, la mente no piensa bien. Cuando son las 12 de la noche, 12:30 de la noche, y un diente comienza a dolerte, ¿le ha pasado? Un diente duele, no sé por qué eligen generalmente doler a las 2:30, 1, 2 de la mañana, y te duele y tú haces cualquier cosa con tal de que ese dolor desaparezca. O muchas veces, quizás alguno de ustedes, al igual que yo, ha sufrido de piedras en los riñones. Y si usted ha sufrido piedras en los riñones, usted sabe que cuando comienza a doler el cuerpo y piedras en los riñones, tú no tienes cabeza para pensar absolutamente nada más, porque pareciera que toda la mente se concentra en el lugar donde está, ¿qué cosa? El dolor. Ahora piense en esto y comenzamos a aprender. Cuando el ser humano comienza a sufrir por un problema familiar, cuando nosotros comenzamos a sufrir por un problema matrimonial, cuando los hijos hacen cosas que no nos hacen bien en la vida, nosotros tendemos a concentrarnos ¿en qué? En aquello que produce, ¿qué cosa? El dolor. Me concentro en la relación matrimonial que no funciona. Me concentro en el trabajo que no tengo. Me concentro en aquello que me hiere. ¿Es correcto? Quizás alguien en medio de nosotros sabe de lo que estamos hablando. Tú tienes un hijo con problemas y te concentras en ese hijo. Quizás alguien en la radio me dice exactamente lo mismo. Es cierto, me concentro ¿en qué? Me concentro en el problema. Ahí lo tienen a Pablo y a Silas, sufriendo en la cárcel. Y la Biblia entonces nos va a enseñar qué debería ocurrir para salir de la prisión. ¿Qué debería ocurrir en la vida del cristiano? Miren qué interesante. Lo voy a leer y luego lo parto al versículo en 3 pedazos. Dice el verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Lo leo de vuelta. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Aquí hay 3 cosas que hacen la diferencia en la vida de nosotros los cristianos. El problema es que nosotros tomamos las cosas al revés. Nosotros venimos a la iglesia, nosotros estudiamos un versículo, nosotros hablamos con Dios y lo primero que nosotros queremos es que venga el terremoto. El terremoto es la liberación del problema que yo tengo. Yo vengo a la iglesia y lo busco al Señor, yo me arrodillo, lo busco al Señor, yo llamo a la radio, lo busco al Señor y en la primera oportunidad de mi relación con el Señor, yo lo que hago es que yo quiero ¿qué cosa? Yo quiero un terremoto. Déjenme explicárselo de otra manera. A ver si me entienden. Cuando yo sufría de las piedras en los riñones, la primera vez que sufrí la piedra en los riñones fue a la noche. Mi esposa me dice, vamos al hospital. Y le digo, no. Le digo, vamos a esperar un poco. Dame una pastilla, se me va a quitar. Pero a la media hora no se quitó. Siguió subiendo. Y a la hora, más dolor todavía. Finalmente, a la madrugada, me fui al hospital. Con un dolor terrible. ¿Alguno de ustedes ha tenido piedras en los riñones alguna vez? ¿Hay alguno que sabe de lo que yo estoy hablando?
La siguiente vez que me dio el dolor en los riñones, la siguiente vez, apenas me comenzó, porque tú ya te das cuenta, es como un calor que comienza a correrte por los costados del cuerpo, y apenas comenzó el dolor, apenas comenzó, sin decirle nada a mi esposa, llamé al hospital, tenía un amigo que hacía guardia de noche ahí, y le digo, Pepe, llamé a emergencia porque él trabajaba en emergencia, le digo, Pepe, me está comenzando el dolor en los riñones, voy para allá. Automáticamente bajamos, mi esposa se subió en el auto. Cuando llegamos a la sala de emergencia, ya él me estaba esperando, me subió a la camilla y entonces, por primera vez en mi vida descubrí que no hay nada más lindo que una jeringa con una aguja. No hay nada más lindo que eso. ¿Por qué? Porque en ese momento él automáticamente trajeron un suero, me canalizaron una vena e inmediatamente a través del suero me pusieron un medicamento que se llama Tylenol con codeína y apenas 3-4 minutos después que comenzó a correr el medicamento por el cuerpo, yo comencé a relajarme y yo dije, amén, Señor, a dormir hasta que esto se me quite. ¿Comprenden lo que yo quiero decirles? Nosotros buscamos eso. Nosotros queremos, ¿qué cosa? El terremoto. Yo no quiero sufrir, no quiero el dolor, y entonces busco la forma y la manera en que, la única manera en que lo comprendo a Dios es cuando hace venir el terremoto y me resolvió el problema. Sin embargo, la fórmula de Dios es distinta y Pablo la va a aprender, y si usted quiere, la aprende esta noche también. ¿Cuál es la fórmula de Dios? Verso 25, primera parte. Pero a medianoche, no se olvide, las medianoches todos nosotros las vamos a vivir. Las noches oscuras ya las hemos vivido, las estamos viviendo y las vamos a vivir. ¿Qué pasa a medianoche? A medianoche te enojas con Dios, gritas, peleas con la familia o haces qué? Allí están Pablo y Silas. Pablo lo mira a su compañero, los dos están muertos de dolor. Y Silas le dice, oye, Pablo, así como paga Jehová el servicio, a palos. Y el muchacho tiene que aprender. Y Pablo dice, ¿sabe qué vamos a hacer? Pero a medianoche ellos comenzaron ¿a qué? Comenzaron ¿a qué? A orar. Y usted dice, pastor, eso todos nosotros lo sabemos. Nosotros practicamos la oración, pero muchas veces no entendemos qué es la oración. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el Tylenol con codeína te quita el dolor, pero tú no lo sabes hasta que tú no lo pruebas. Alguien me dijo un par de veces, oye, tu programa está compuesto de todo tiempo de oración y oración y oración. ¿Por qué no haces algo distinto? Y yo lo miré y le digo, el día que tú me muestres algo más poderoso que la oración, entonces yo hago algo distinto. Hasta ahora yo no he encontrado nada más poderoso que la oración. ¿Y qué cosa es la oración? La oración es, Pablo y Silas comienzan a orar y comienzan a conversar con Dios. Y a contarle qué cosa. Señor, mira dónde estamos, mira dónde en este lugar me duele la espalda, Señor, estoy lastimado, estoy viejo, tengo sed, yo quisiera sanidad. ¿Comienzan a qué? A conversar con Dios. Hoy visitábamos unas damas y apareció la palabra más importante de esto, la sinceridad. De contarle a Dios cómo nos sentimos. Yo quizás me escucho a Silas diciéndole, oye Señor, me duele, ¿por qué tú permites que me esté pasando esto? Que ocurra algo, Señor. Sinceridad total y completa. Eso es lo que Dios busca en la oración, conversar con Dios. Alguna vez llegué a una iglesia y me invitaron a la tarde porque tenían un debate y querían que yo participara para discutir cuál es la oración que llega más rápido al cielo. Si es la oración de rodillas o es la oración de pie.
Ese era el gran debate. Pastor, esta tarde tenemos una reunión, queremos que usted venga y nos cuente, nos diga qué es su opinión. ¿Cuál es la oración que llega más rápido, la de rodilla o la de pie? Yo lo único que sé es que yo tengo varias amigas que trabajan en fábricas, en la radio, y que en la oración de las 10 o de las 11 de la mañana, ellas toman tiempo para que a esa hora le den permiso para ir al baño en la fábrica. Y a esa hora ellas van, porque saben que oramos justamente a las 10 menos 3 minutos, menos 4 minutos, 11 menos 3, menos 4. Ellas van y se arrodillan a la orilla del inodoro a orar. Y le pregunto, ¿usted qué cree? ¿Es un buen lugar arrodillarse a hablar con Dios a la orilla del inodoro? ¿Hay lugares mejores? Claro, este es un lugar mucho mejor. Pero le pregunto, ¿usted cree que el Señor las escucha a la orilla del inodoro? Si usted nunca oró a la orilla de un inodoro, yo le digo, yo he orado a orilla de un inodoro, con una enorme necesidad. Y yo alabo el nombre de Dios por ese momento. Pablo y Silas toman su tiempo, ¿para qué? Para abrir el corazón y conversar con Dios. No hay nada más poderoso que eso. Tú pelas papa, abuela, a la mañana, a las 11 estás pelando papa y tú tienes la oportunidad de conversar con Dios mientras tú pelas papa. Amén. Tú conduces tu automóvil y en lugar de seguir escuchando las mismas porquerías de noticias de todos los días, tú tienes la oportunidad de quizás de apagar la radio y hablar con Dios. Tú caminas por el campo, lavas el auto, trabajas, lijas un mueble, no sé qué es lo que haces, pero tú tienes toda la oportunidad de hablar y conversar con Dios y el Señor nos va a oír. Amén. ¿Qué ocurre después que nosotros oramos? Hay algo que siempre va a ocurrir después que nosotros oramos. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué dice lo siguiente? Cantaban himnos a Dios. La oración, la comunión con el Señor, automáticamente cuando es plenamente sincera, va a traer alabanza en el corazón y en la mente del hombre hacia el Creador. Amén. Repito, yo tengo un problema grave en mi vida. ¿Qué es lo que voy a hacer? En lugar de concentrarme en el dolor y en el problema, me voy a concentrar en mi relación con ¿quién? En mi relación con Dios. ¿Cómo me voy a concentrar? Orando. Yo tengo, donde yo vivo en Córdoba, compramos hace varios años atrás y tengo una manzana completa de terreno. Un lugar en el medio del monte, por eso lo pudimos comprar porque ni el diablo quiere vivir allá, porque está lejísimo, no hay ni un almacén ni nada cerca. Pero tengo una manzana completa, completamente llana. Y ahora cuando viene el verano hay que cortar el pasto. Y a mí me gusta que se vea bajito y a Susi también, y como yo le obedezco a Susi, yo corto el pasto. Y claro, hace 7 años que corto el pasto, pastor, allí. Y me vendría excelente un tractor para cortar el pasto. Pero un tractor vale como 50.000 pesos, ¿viste? Y pues no lo pudo comprar hace 7 años, no lo he comprado hasta ahora y capaz que nunca lo puedo comprar. Así que lo único que tengo es una maquinita que es el área de corte, es un poco más ancha que la Biblia. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues agarro aquí y voy 100 metros para allá. Y cuando llego a la punta, hago otros 100 metros de vuelta para este otro lado. Y cuando llego acá, hago otros 100 metros. Yo todavía recuerdo la primera vez que empecé a cortar. Me agarré y me puse el auricular en los oídos, dije, me voy a poner a escuchar música, la radio, alguna cosa, pero cuando prendés esa máquina que hace un ruido, para como ya estaba vieja, ¿viste? Hace un ruido, no escuchas nada. Y entonces empecé a andar, iba y venía, y me di cuenta, digo, esto es un problema porque cuando estás centrado en algo, la mente empieza a pensar, ¿qué cosa?
en lo que va a pasar con fulano, mengano, que esto y que el otro. Y yo dije, acá yo voy a terminar directo para el hospicio de loco, o como le llaman ahora, comunidad terapéutica psiquiátrica, que finalmente es la misma cosa, ¿viste? Pero están los locos adentro. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hago? Y el angelito, bendito, los angelitos son hermosos. Vienen y te tocan el hombro. ¿Qué voy a hacer? Ora. ¿Qué voy a hacer? Ora. Habla con Dios. Y vamos, entonces, vamos. Empecé 100 metros para allá, vamos a orar por Jessica, Señor, la más grande mía. A la vuelta, vamos a orar por Giovanna. Del otro lado, vamos a orar por Jessica. Después vamos a orar por mi mamá. Después vamos a orar por mi papá. Cuando se murió mi papá, entonces yo no iba a poder seguir orando por él, pues entonces pues agarrar cada uno de mis hermanos. Y ya a la mitad de la manzana se te acaba toda la familia, ¿viste? Entonces, ¿dónde empezamos? Con la gente de la radio, y ha sido una terapia que yo les digo, cuando llegue el invierno y no hay pasto para cortar, yo le extraño. De verdad que yo le extraño. Porque descubrí, y después que vas orando y orando, automáticamente al rato te viene un canto de alabanza al Señor. Te viene un canto de alabanza al corazón, porque es bíblico. Dice, oraban y después ¿qué hicieron? Cantaron. Se solucionó el problema. Les dejó de doler la espalda. Vinieron los paramédicos a curarle la espalda, ponerle... No, seguían en la cárcel. ¿Qué es lo que estaba cambiando? Que en lugar de concentrarte en el dolor, estaba concentrado ¿en quién? En Dios. Y automáticamente te concentras con Dios, al rato viene ¿qué cosa? El canto de alabanza a Dios. Estamos con el tiempo. La alabanza a Dios puede llegar, no es solamente en canto, tiene que ver con la vida de la gente. Y es maravilloso ver a la gente alabar el nombre de Dios. Hace unos años conocimos una muchacha, 37, 38 años de edad, comenzó a escuchar la radio, luego llegó a la iglesia, se bautizó, una familia hermosa, ella profesora de educación física, maestra de música también, y un día nos llamó y nos contó que habían detectado cáncer. Y fue un cáncer devastador, La mató en meses la mató. Yo recuerdo el día que falleció, el esposo me llamó a la radio y me dijo, pastor, si usted quiere ver a Mónica, tiene que venir ahora porque está en el hospital y ya se va a poner en coma, y ella quería verlo. Aunque yo la visitaba, pero quería verme ella nuevamente. Y le digo, mira, son las 10 de la mañana, yo no puedo dejar el programa. Apenas termina el mediodía, yo voy. Terminó, subí al auto, estaba bastante cerca, debo haber llegado 2:30. Cuando llegué a las 2:30, me pregunté el cuarto donde estaba, llegué y allí estaba. Había 2 camitas nada más, y en una de las camitas estaba Mónica. En las últimas 2 semanas que yo no la había visto, el cáncer la había devastado. Hasta hubo una mueca triste del destino, porque sobre la mesita que había entre las 2 camitas, el esposo había puesto una foto de ella antes de la enfermedad. Una mujer realmente muy, muy elegante, una mujer bonita. Y esa foto allí, y lo que estaba en la cama era un despojo, lo que el cáncer había hecho con ella. El esposo vino, me abrazó, estaba la hija, me dice, qué lástima, pastor, me dice, llegó tarde, ella ya está en coma, los médicos dicen que no va a salir del coma. Y yo me senté, me puse en una sillita, senté a lo de la cama, abrí la Biblia, leímos algo de la Biblia, y me acerqué a ella, a la orilla de su oreja, y le dije, Mónica, si me estás oyendo, el pastor Ponce, vine a despedirme de ti, abre los ojos. Ella tenía ojos celestes, bien bonitos. Abre tus ojos. Y abrió los ojos. Y el esposo vino, y porque ella recuperó la conciencia en ese momento, le tomé la mano, le leí algo de la Biblia, y entonces le dije, Mónica, le digo, nos vemos bajo el árbol de la vida. Nos vemos en la eternidad. Y ella asintió con los ojitos,
oramos, me puse de pie y cuando me iba yendo, porque, ¿qué quieren que les diga? Yo realmente, uno puede decir el trabajo nuestro es estar, pero yo a veces le huyo, porque me duele mucho. Y me paré en el frente de la cama antes de irme y entonces le digo, Mónica, le digo, me voy, regálame algo, regálame una sonrisa. Mira qué cosa loca, ¿no? ¿Cómo tú le pides a alguien que se está por morir que sonría? Mira qué cosa loca. Y ella me sonrió. Y di la media vuelta y me fui. Eso se llama alabar el nombre de Dios. Amén. Eso se llama, ¿qué cosa? Comunión con el Señor. Eso se llama cantarle al Señor. Enfrente de la misma ¿qué? Capaz de sonreír a minutos antes de morir. Al ratito que yo me fui, ella falleció. Pablo y Silas oraban. Cuando tú oras, rápidamente encuentras la comunión con el Eterno. Y cuando encuentras la comunión con el Eterno, comienzan ¿qué cosa? Los cantos de alabanza. Y después de los cantos de alabanza, entonces viene ¿qué? Entonces viene ¿qué? Primero oro, ¿estamos? Junto con la oración viene la alabanza y después viene ¿qué cosa? Después viene el terremoto. Amén. Por eso les dije, el problema nuestro es que lo buscamos al revés. Yo quiero el terremoto, quiero la liberación del problema. Y el Señor me mira y me dice, si yo te doy eso ahora, te vas a haber perdido las partes más importantes. La parte más importante no es el terremoto, la parte más importante es ¿qué cosa? Concentrarte en el Eterno a través de la oración. La parte más importante es que después de eso tu vida va a ser un canto de alabanza y luego vendrá el terremoto, vendrá la liberación. Amén. ¿Y por qué esto es importante? La misma Biblia lo contesta. Vean lo que ocurre. Dice la palabra, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y qué más dice? Y los presos les oían, escuchaban. Le pregunto, esta noche, cuando usted llegue a su casa y usted se arrodilla a la orilla de la cama a orar, ¿el vecino suyo lo va a escuchar a usted orando? No lo va a escuchar a usted orando. ¿Usted creen que que esta gente escuchaba las oraciones de Pablo y de Silas? No las escuchaban. ¿Qué fue lo que escucharon? Los cantos de alabanza. Lo que se escucha y lo que es poderoso es el testimonio de una vida que alaba a Dios en medio del dolor. Amén. Y eso es lo que hace falta en este mundo. Eso es lo que le hace falta a usted, a mí. Es lo que le hace falta a nuestros hijos. Oramos, luego viene el canto de alabanza. Y entonces dice que los presos ¿qué? Comenzaron a oír. Qué bueno que el pianista llegó ahí. ¿Qué habrán cantado? Capaz que cantaron algunos de esos himnos que cantaban los judíos, que eran muy conocidos del tiempo del Éxodo. Esa gente probablemente alguna vez escuchó algún himno. Quizás, por ejemplo, ¿te acuerdas que mi vida entera esté? ¿Cómo dice? ¿Cómo lo cantaríamos? A ver. De memoria nada más. 2 o 3 himnos entrados así, cortitos, con el coro. Que mi vida entera esté consagrada ¿a qué? A ti, Señor. Y usted imagínese a quiénes. A los presos escuchando gente que canta ¿dónde? Gente que canta ¿dónde?
en la cárcel. ¿Y eso te llama la atención o no te llama la atención? Por ejemplo, si cantaron, capaz que cantaron, ¿te acuerdas? Cara a cara. Cara a cara. ¿Cómo dice? ¿Se lo saben? ¿Lo cantan un poquito conmigo? ¿Cómo dice? Cara a cara espero verle. ¿Cuándo? Cuando venga en gloria y luz. ¿Se imaginan eso? Cara a cara. Son las 2 de la mañana en la cárcel y los presos escuchan ¿qué cosa? Gente que canta himnos, gente que alaba el nombre de Dios y se despiertan, porque la alabanza siempre despierta, amén. Y cuando la alabanza llega delante de Dios, dice la palabra, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Llegó el terremoto. Un terremoto extraordinario, un terremoto que no hace que se caiga el techo arriba de la cabeza de los presos, un terremoto que está dirigido ¿a qué? A que las cadenas que tienen en las manos se suelten. Un terremoto divino que hace que las puertas de los calabozos se abran. Un terremoto que hace que en el pasillo de la cárcel se encuentren Pablo, Silas y el resto de los presos. Un terremoto divino que hace que el carcelero, cuando siente el terremoto, piensa que todos se han escapado, y cuando su mano va sobre el cuchillo para quitarse la vida, Pablo le grita desde el fondo y le dice: no te mates, no hace falta, aquí nadie escapó, todos estamos aquí. Un terremoto de tal naturaleza que hace que un hombre que posiblemente le faltaban 20 años para salir libre y que ahora tiene la puerta abierta, no escape. ¿Te imaginas preso esa noche? Te faltan 30 años para salir y las grilletes se sueltan y la puerta se abre. ¿Qué tú harías? ¿Correrías? ¿Te irías? ¿Saldrías corriendo a la calle? ¿Qué tú dices? Te faltan 20 años para salir. Y se abrió la puerta. Es la oportunidad ¿de qué? De volver a los brazos de tu esposa, de volver con tu niña. ¿Qué harías? ¿Te quedas o te vas? ¿Alguna vez se preguntó por qué no se fueron? ¿Alguna vez se preguntó por qué Pablo dice: no te hagas daño, todos estamos aquí? ¿Por qué aquella gente no se fue? Oh queridos, porque aquella gente ya había encontrado la libertad. Usted no me pregunte a mí cómo, pregúnteselo al poder del Espíritu Santo cuando lleguemos al reino de los cielos. Yo lo único que sé es que si Daniel Ponce hubiese estado ahí y me faltaban 15 años de cárcel, yo hubiese corrido. Y sin embargo ellos no corrieron. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? No te concentres en qué. No te concentres en el dolor. Concéntrate en quién. Concéntrate en Dios. Amén. Cuando te concentres en Dios, automáticamente con el tiempo va a venir una alabanza de confianza al Señor. Va a venir un canto de alabanza. Y tiempo después, cuando el Señor quiera, vendrá ¿qué cosa? Vendrá el terremoto de liberación. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Lo aprendimos? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? Cantar, alabar. Mientras cantamos y alabamos, esperamos. ¿Y qué es lo tercero, querida? El terremoto. El
terremoto vendrá y la liberación vendrá. Amén. Quisiera orar antes de despedirnos. Quiero orar por los amigos que nos visitan. Pastor, yo había prometido un regalo aquí y le voy a pedir si es tan amable. ¿Hay alguna persona que nos visita de la radio y que yo les ofrecí un regalo y que no vinieron anoche o no vinieron anoche y vinieron hoy y no tienen el regalo? ¿Hay amigos? Vengan, porque vénganse, queridos, vénganse. Vénganse, pastor. Vengan, traiga a su esposa también, que tenemos un obsequio para ustedes. Todos los que llegaron esta noche, que son amigos de la radio, tenemos un regalo para ustedes. Queremos hacerles ese regalo. Qué bueno, vengan, vengan. ¿Hay alguien más que no vino anoche, vino esta noche? Adelántese, vénganse. Y de paso, oramos por ustedes también. Vénganse, qué bueno, querido, venga. Tenemos un regalo muy especial para ustedes. Y de paso suban, que vamos a orar juntos. Vengan, vengan. Qué bueno tenerles aquí. Qué bueno la abuela, miren qué linda. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Allí tienen un regalo único, lo que les habíamos prometido. Lo que les habíamos prometido. La llave del futuro a través del libro de Apocalipsis. Bienvenida, abuela, bienvenida. Vamos a orar. Y ahora pregunto, queridos, para el resto de la gente de la iglesia, porque ustedes vinieron. ¿A cuántos de ustedes les hace falta un terremoto en su vida? Un terremoto de liberación. Déjenme ver las manos. ¿Cuántos necesitan un terremoto? ¿Cuántos quisieran comenzar a esperar ese terremoto solamente haciendo lo que aprendimos esta noche? Orando. Amén. ¿Quieren ponerse de pie? Y vamos a orar. Bondadoso Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos esta noche delante de ti. Presentamos, Señor, delante del altar de la gracia a los amigos que nos escuchan a través de la radio. Quizás al lado de la radio esta noche hay alguien que está muy concentrado en su dolor, en su problema, en su angustia. Oramos para que esa persona comience a concentrarse en Dios primero y en la comunión con Dios a través de la oración. Quizás aquí en medio de nosotros, en el templo, Señor, hay algunos de nosotros que tenemos esos tiempos donde nos concentramos solamente en el dolor. Que la Biblia nos haya enseñado ya, Señor, que debemos concentrarnos en ti, en conversar contigo, en hacernos amigos del bendito Jesucristo. Señor, porque después de eso, sin darnos cuenta, cuando más amigos tuyos somos, entonces nuestra vida comienza a ser un canto de alabanza para gloria de tu nombre. Y entonces, Señor, cuando tú quieras, cuando sea el momento, el terremoto, el milagro que necesitamos, llegará a nuestra vida. Alabado sea tu nombre. Bendícenos esta noche, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor Jesús.